Pues arrancamos la tercera parte del programa. Ya nos ha comunicado Carlos Álvarez que estará aquí en breve, o sea que continúen con nosotros porque íbamos a estrenar igual el videoclip, pero prefiero que esté él para que lo comente porque la verdad que es una auténtica pasada. Como una auténtica pasada es de lo que vamos a hablar ahora y con quién vamos a hablar ahora, porque estábamos comentándolo, es que, pues mira, porque se acaba la temporada, porque si no ya no sé a quién podríamos traer, porque el nivel del invitado que tenemos a continuación es de primer orden. Se trata de don Alfonso Boix, ya le he reñido, porque él me dice la pandemia, bueno, don Alfonso, la pandemia ya hace tiempo que pasó, eso para Sí, empezar. sí, sí. ¿Eh? Y incluso aquí, Ismael y yo, ¿verdad? Por Zoom, también hacíamos programas durante... Edor Ismael, ¿se acuerda de aquella época? Sí, me acuerdo. Sí. Desde la terracita de Benicàssim, Sí, sí, sí. sin un fondo de librería, sino las paredes simples. Oye, hacíamos los programas Usted también. me recomendó a este invitado que hoy tenemos aquí, don Alfonso. Me dijo, tienes que llevar al programa a este chico que ha sacado un método de inglés. ¿Puede ser? Sí, ¿Eh? ¿Se acuerda, Ismael? Sí, 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 su gramática inglesa. No lo sé ya porque he perdido un poco la pista, pero me imagino que la gente seguirá utilizándolo. Pues sí, la verdad es que lo tuve y la verdad es que me pareció súper interesante. Don Alfonso Boix, bien hallado, bienvenido a Quadre en Blanc. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar otra vez contigo y a poder hablar de nuestros temas de literatura y en este caso el tema mío por antonomasia, que es el CID. El CID. Y- Ahora hablamos de eso y de un premio internacional que ha recibido y bueno, oye, los premios no lo son todo, pero es un motivo de alegría y satisfacción que a uno de esos invitados le premien. Es que eso dice mucho del nivel de los invitados que tenemos aquí. Alfonso, te dejamos en su día, eres doble filólogo, filólogo en lengua inglesa y doctor en filología en castellano, ¿no? Española, Española. exactamente. Sí, sí. Eso nos retrotrae a la época en la que nos conocimos precisamente con esa gramática inglesa, ¿no? Ese método de gramática inglesa. Exactamente. ¿Cómo funcionó aquello? Pues a ver, eso salió a partir de mi experiencia como profesor. Ujú. Yo fui profesor de secundaria y también en escuela de idiomas. Y siempre está la típica pregunta, la duda que te hace el alumno que no aparece en el libro, Ujú. que es lo que aprendes por rodaje, por experiencia. Entonces decidí incorporar, por así decirlo, mis respuestas, la manera en que yo resolvía esas dudas, que año tras año se repetían, porque los alumnos siempre tienen las mismas dudas, decidí incluirlas en un libro. Y realmente funcionó. De hecho, hace poco una amiga me dijo, he comprado tu libro porque me lo recomendó otra persona, o sea, no era ni por mí, y me va la mar de bien. Dices, hombre, pues es bonito ver que algo que has hecho pues está funcionando y que ayuda a gente, ¿no? Alfonso, es verdad eso que dicen, con mi hija sí que lo he experimentado, que la mejor forma de aprender un idioma es irte a vivir al país un tiempo. Estoy parcialmente de acuerdo. Depende cómo vayas, ¿no? Claro, Sí. claro. Primero, se aprende si vas para sobrevivir, porque cuando tienes que pedir para comer y beber, No te queda más remedio, ¿no? exacto, hay que espabilarse. Tenías que haberme visto a mí hace 15 días en Frankfurt, ¿sabes? Para Con el pedir, alemán. para pedir el desayuno. Pero te entendieron. Sí, sí, perfectamente. Claro, al final hay que... Entonces, en ese sentido, sí, otra cosa es cuando dices, ay, es que yo me he ido al extranjero con mis 15 amigos españoles, Claro, claro. entonces no has aprendido nada porque has hablado todo el rato con los amigos, ¿no? Hay que irse solo o con muy poquita gente y sobre todo con ganas de aprender y de mezclarte con la gente. Porque también hay mucha gente que yo recuerdo cuando estuve viviendo en Edimburgo, que venían americanos Ujú. que hablaban inglés, pero me refiero a la interacción con la cultura escocesa, ¿no? Ellos iban juntos y a la hora de cenar o comer al McDonald's. Es Hombre, verdad. pero prueba un poco la... Yo por Londres iba buscando McDonald's para encontrarme camareras españolas y poder pedir. Pero ellos lo hacían por cerrazón, por decir, nosotros comida americana, hombre, pues prueba un poco. Hay que salir con ganas de aprender, y Sí. no solo el idioma, aprender todo y empaparte de esa cultura y así aprendes el idioma y muchas cosas más. Donde fueres, haz lo que vieres, que decía mi madre, ¿no? Exactamente, Alfonso, luego hablamos del premio, pero
¿de dónde te viene esa? Me imagino que al ser doctor en filología, lengua española, de ahí al estudio del Cid, quiero creer que va por ahí, ¿no? Un poco Más bien fue al revés. Al revés. El estudio del Cid me llevó a doctorarme. Anda, Sí, sí. es al revés. Ostras. Es al revés. La cosa comienza que yo estudié filología inglesa en la UGI. Y el penúltimo año, el profesor que tenía de lengua española, de literatura española, que era una optativa, don Santiago Fortuño. Hombre, gran amigo. Gran amigo y gran eminencia. Y una autoridad. Exactamente. Me propuso, me dijo, oye, va a haber un congreso de literatura medieval, ¿por qué no participas colaborando en la organización, pero también presentando una charla? Dije, pero ¿yo dónde voy? Sí, humilde mortal, con esos eruditos. Pero tú haz algo, tú haz algo. El caso es que me propuso hacer una charla de 15 minutitos y tal, y yo no sabía qué hacer, porque yo era de filología inglesa, claro. Así que me puse un día a leer un libro del rey Arturo, porque era de mi rama. Eso lo recuerdo. Digo, a lo mejor te lo comenté, sí. Seguro. Y leyendo, me encuentro una escena que digo, yo esto lo he leído. Eso lo habíamos leído en el cole, siendo yo muy pequeño, nos habían leído una escena del Cantar de Miocid, un trocito, a mí se me había quedado. Y a partir de ahí gracias a eso, saqué mi primer estudio, una comparación entre el texto del rey Arturo y este. Eso me llevó a otro, Y a los 10 años, estudiando y publicando en revistas especializadas de todo el mundo, estudios sobre el Cid, un colega me dijo, a ver, doctórate, que eso te da un cierto estatus, porque es que no puede ser que una persona que está tan fuerte en este tema y no tenga un doctorado que lo respalde. Por supuesto, la tesis fue sobre el Cid, no podía ser de otra manera, pero sí, realmente fue la pasión sobre el Cid histórico, pero también sobre su literatura, que es lo que realmente me interesa, el Cantar de Miocid, los romances. Eso fue lo que me llevó a doctorarme y lo que ha marcado mi vida realmente. Pues vamos a conectar con un librero que tú conoces, sí. Que lo tenemos en un sitio privilegiado, que él es doctor en sabiduría popular y yo creo que es un poco como yo, o yo intento aprender de él, pero don Ismael, ¿usted se acuerda? Yo tuve un libro de Santillana donde estaban ahí esos famosos poemas y salía el Cantar del Miocid, Espronceda, Manrique, todo, Góngora, Quevedo, todo aquello, ¿se acuerda usted? Claro que me acuerdo que era azul, apaisado azul. No era el marrón, el Senda. En Escolapios. No era Senda, que era un libro de lectura. Sí. No, pero y el Cantar del Miocid ahí estaba, don Ismael. Ahora se lo he preguntado a Alfonso, donde estoy buscando, donde se citaba el poema, donde lo recitaba el del victorioso vuelve el Cid. Ese que quiero encontrar otra vez en un libro. Fíjate, un librero le pregunta al doctor. Es que para eso tenemos aquí al doctor. Oye, ¿es posible? No, es posible, no, yo lo he visto. Cerca de la sede del diario Mediterráneo, un cartel, Camino del Cid. Sí. O sea que por aquí está también el camino del Cid. Sí. No como en Lucena del Cid, que me han dicho que ni pasó por allí, ni que no saben por qué se llama así. Es que el problema de los topónimos es que muchos llevan Cid y el Cid ni estuvo. Y el Cid no estuvo, pero aquí sí, aquí en Castellón. Aquí sí, además en el Cantar de Miocid incluso se menciona. Ajá. En la ruta que hace el Camino de Valencia. ¿Por Villarreal pasó también? Sí. Ajá. Y además seguro. Además el arranque del Cantar segundo, que es el más impresionante, el más violento, pero en plan película de Hollywood. ¿Sí? El arranque comienza diciendo que qué bueno es el día en que ha llegado porque el Cid va a vencer, ya te está avisando de que vienen aventuras, y te dice, ha tomado Jérica, Honda y Almenara, las tierras de Burriana ya las ha conquistado todas. O sea, menciona específicamente Burriana, luego te nombra Castejón, que es Castelló, te nombra toda esta zona, como va avanzando, y evidentemente pasa por Burriana, Nules, todo esto lo va peinando, por no decir otra cosa. Así que sí, aparecemos en la primera obra del Castellano. Estamos hablando de una figura histórica de primer nivel, ¿no? Sí. Lo curioso es que luego lees las crónicas de la época y apenas hay nada porque las crónicas eran dedicadas a reyes.
Ujú. que es lo que pasa hoy día incluso cuando en el colegio, al menos yo cuando estudiaba, la historia eran fechas de guerras Sí, y el rey tal hizo esto, hizo sí, sí, aquello. sí, sí. Lo que pasa es que hay un testimonio espectacular, que es la historia Roderici, que es la historia de Rodrigo, y es una crónica del siglo XII Se en llamaba latín, Rodrigo Díaz de Día de Vivar. Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Y ya es una crónica dedicada a él, que no era rey, ni era noble, eso sí, pero no era un rey ni un emperador ni nada. Y ya debió impactar tanto su figura en la época y alguien decidió hacerle una biografía. Estamos hablando de qué periodo histórico, de qué fechas. Él históricamente 1045, no se sabe exactamente, se calcula 1043, 1050 como máximo, 1099, es seguro, Valencia. Y vamos, segunda mitad del siglo XI, una península absolutamente convulsa, porque tiene por un lado los reinos de taifas, en el 1032 se desploma el califato cordobés, Ujú. se rompen los reinos de taifas, por encima los reinos cristianos que se pelean con los de abajo y se pelean entre ellos. Y luego hacia finales del siglo, en torno a 1085, 1090, el imperio almorávide, que entra barriéndolo todo. Hoy día se compara con Al-Qaeda. Ujú. Eran fanáticos que barrían con cristianos, con reinos de taifas, todo. ¿Y de dónde a dónde abarcó la figura del Cid? ¿Hasta dónde llega? Porque era llamado como el campeador, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta dónde llegó su reconquista o su acción? Pues realmente se puede decir que abarca toda la península. Toda la península. Sí, porque una cosa es el camino del Cid, Ujú. que llega hasta aquí. El camino del Cid en realidad reconstruye la ruta que él hizo desde Vivar hasta Levante. Ujú. Es un, Es un ¿cómo te poco, diría? hoy en día es un poco un reclamo turístico, ¿no? También. Sí, pero es yo Pero lo hay comparo. vestigios, hay vestigios. Sí, 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 no, y además está perfectamente organizado. Y es como un poco como el Camino de Santiago, Ujú. pero que usa como eje al Cid. Bueno, caminos de Santiago yo he visto muchos, ¿eh? Porque voy por Sí, muchas sí, partes. no, Hasta en la Basílica de Lledó pone Camino de este está Santiago. muy Que yo me delimitado. pregunto, bueno, no sé yo. Sí, claro, en cuanto salías de tu casa y ibas Sí, para Santiago y hacías el y camino. ya hacías el camino. No, pero este está muy delimitado. Además, es una estructura, digamos, que en realidad en lo que se llama el Consorcio Camino del Cid. Es un organismo sin ánimo de lucro y está formado por 8 diputaciones. Está ahí, si no me equivoco, Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel y Castellón, Valencia, Alicante, Por todos esos sitios anduvo el Cid además, Campeador. donde estuvo más activo. Ujú. Y de hecho llega hasta Alicante, que mucha gente cree que el Cid llega a Valencia y ahí ¿Y qué termina. rey le manda o qué reyes le mandan? Él, Él. él está. A ver, es que, claro, ahí la historia es un ¿Para poco quién problemática. trabajaba? Si es que trabajaba. Claro, el problema es que en principio lo destierran. Ajá, Por un lado, porque él era un poco travieso y iba un poco a su aire. sí. Por otro lado, pues lo que ahora vemos en política, que se están diciendo de un partido y otro se dicen de todo, envidias, críticas, le pusieron al rey en contra y el rey debió sentirse amenazado de alguna manera y lo destierra. Sí que es cierto que Pero a un desterrado le hizo faena, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Porque él luego sufre 2 destierros. Si ya uno era difícil, él le caen 2. Y en el primero él se va a Zaragoza a servir al rey moro, a la familia de los Ibn Hud. Y como decía, hace poco estaba leyendo un artículo de un gran erudito, Colin Smith, y decía, lo que es curioso es que un desterrado trabajaba para su rey mejor que si estuviera a su servicio, eso, claro, porque sí, sí. todo lo que hizo le favorecía directamente. Entonces, ¿Luchaba él también en primera línea o sí, era solo el sí, estratega? sí, él tenía, eso lo han reconocido muchos especialistas en polemología, en ciencia de la guerra, que tenía ¿Cómo visión se llama la ciencia? polemología, Polemología. de polemos, en griego es guerra. Ajá, Uno que es polémico ajá. es que busca guerra. batallador. Es Fíjate, pues mira, don Ismael, usted no sabía eso, seguro que no. de las palabras. Polemología. Polemología, don Ismael, ¿eh? Apunte esa palabra, ¿eh? Polemología, ¿eh? Sí, sí, De la polémico, utilizaremos. claro, polemología. Yo lo que sí que he hablado con él antes, con Alfonso, Sí. es que las series del Cid, el daño que hacen a los jóvenes y mayores
del personaje. ¿Hay series Porque sobre nos Cid? hacemos una ¿Hay- idea, sí? creo, equivocada. Y mal hechas, ¿no, Alfonso? A ver, justamente estábamos hablando de la serie de Amazon. Yo creo que lo bueno que tienen estas series es que reviven al personaje, en el sentido de que hay gente que... ¿Pero son le de interesa- ficción o son documentales? Claro, no, son series en este caso era serie de ficción, Ujú. y el problema es que tiene unos ecos, pero entiendo también que el productor o el guionista, etcétera, lo intentan acercar al público actual. Mm. Y a veces mm, yo siempre digo que hay que mantener una fidelidad dentro de las licencias, que son totalmente comprensibles, hay que mantener una fidelidad, porque es que si no llegas a desvirtuar el original. Yo aquí me acuerdo de Vicente Aleixandre, el gran poeta, Ujú. que decía, déjala estar la rosa, que si algo ya está, Mm. no lo toques o mínimo, ¿no? Entonces, hace poco salió una encuesta, por ejemplo, que eso es lo que a mí me chirría, ¿no? Salió una encuesta en la que decían, la pregunta era sobre historia, ¿no? Y decían, ¿cómo murió el rey Fernando I? Que es el padre de Urraca Sancho de la época del Cid, ¿no? Todos sabemos que murió de muerte natural. Quizá alguna enfermedad que, como allí te morías de lo que fuera en aquella Ujú. época, pero no fue asesinado ni nada. En la serie lo envenena su hija, Urraca. Pues del 100% de preguntas, el 80% fue asesinado por su hija. Claro. Entonces, a ver, aquí estás creando un equívoco, porque yo me dedico a esto y sé interpretar, mira, aquí el autor, el guionista, etcétera, se han tomado una licencia, pero el gran público no. Y hay una gran superproducción de Hollywood, ¿no? Sobre, Sí, bueno, aquí, sí, Charlton Heston. Charlton era, ¿no? Heston y Sofía Charlton Loren, Heston hizo del el Cid, Cid, el Cid. ¿no? ¿Tú has visto la peli? Sí, muchas veces. Y y qué- tengo como 5 o 6 DVDs. ¿Y es versiones. fidedigna? ¿Es fidedigna con la historia? O... Es el Cid. Esto se hizo en Peñíscola, ¿no? Sí, Valencia es Peñíscola. Sí, Sí, Valencia es Peñíscola. Sí, sí. Bueno, no sé yo cómo. Pero quedaba bonito. Sí. Además, claro, Peñíscola entonces no era como ahora que tenemos todos Ya. estos apartamentos y tal. Ujú. Y vamos, les venía de perlas. Una ciudad junto al mar, con la muralla. No es más el Cid legendario que el Cid histórico. Ahí si coges, por ejemplo, una obra como La leyenda del Cid de Zorrilla, que es ya romanticismo total, que ahí acumula las leyendas más... Ese es el hit parade del Cid. O sea, los grandes éxitos están ahí. Tú coges La leyenda del Cid, ves la película y es tal cual. O ¿Cómo sea, anduvo de amores el Cid? mm, ¿Fue promiscuo también? O... Te estás metiendo esto es zona Bueno, pero para eso tenemos aquí pantanosa, un pero doctor, ¿no? a ver, sí que Este aspecto también lo habrás estudiado, ¿no? sí, no, a ver, es que hay un amor seguro y además que él se sabe que estuvo muy enamorado de ella, que es Jimena Díaz, Ujú. que es su esposa y luego señora, casi Esta es reina de la Valencia. película de Hollywood. Sofía Loren. Es Sofía Loren. Sofía Loren, que fue Bueno, una... Ismael, es que de Sofía Loren entonces Se nos, enamora cualquiera. entonces nos enamorábamos cualquiera, Todos, en todos. aquella época. Yo me acuerdo, Sofía Loren era un pedazo de mujer, ¿eh? Bueno, y es, ¿no? Todavía vive, Sí, creo, sí. ¿no? Todavía vive. Sí, Ya sí. mayor, pero No, sí. sigue bien. Sofía Loren y Charlton Heston, madre mía. Sí, sí. O sea, este amor fue Sí, real, sí. ¿no? De hecho, hay un testimonio que es la Carta de Arras, que es el documento donde establecen, Mm. pues yo me caso contigo y recibes de mí y todo esto. Hay unos fragmentos muy bonitos en las que está hecho por un escriba, pero se entiende que es palabras del Cid mismo, que dice algo así como a mi muy dilecta, hermosísima esposa, la que tanto amo. Porque Jimena la Noble era Sí, era de muy alta nobleza, era sobrina del rey. sobrina del rey. Era de familia asturiana, Ujú. y parece ser que de condes de Oviedo, Ajá. pero lo que más impacta es que era sobrina del rey Alfonso. Hay que ver cómo aprendemos aquí, ¿eh? Cómo aprendemos aquí. Oye, esto de que o sea, porque tú dices que el tío iba en primera línea Sí, sería un gran guerrero, ¿no? Por lo que Sí, cuentan las crónicas. ¿Y esto de que murió y todavía lo subieron al caballo, eso es verdad? no. Ah, porque Eso es otro leyenda. mito que se me viene abajo.
Don Ismael, ¿eh? Esto no, ¿ves tú por traer un doctor lo que pasa? Sí, sí. Claro. No, Nos Mira, cambia pero nuestra percepción, ¿verdad? esto no es verdad, esto de que... no, pero lo ¿Y de bonito dónde lo han sacado? es que todas las leyendas tienen una base real. Y Sí. a veces la base real es más interesante que que la leyenda misma. Ujú. Precisamente tengo un estudio que se publicó hace pocos años en una revista de la Universidad de ¿Sobre México esto? sobre apariciones fantasmales del Cid, Anda, eso lo quiero leer yo. que Eso están me lo en la tienes que pasar literatura. para que lo lea. Y uno es la victoria después de muerto. La victoria. ¿Y cómo fue esto, la victoria después? El- la leyenda dice que estando Valencia asediada por los almorávides, Sí. no podían romper el cerco y el Cid ya había muerto. Entonces lo que hacen es montarlo a caballo, él lo habían embalsamado, Ujú. que parecía, dicen los textos, que estaba rosado, que parecía aunque estaba vivo. Lo suben en el Babieca, le ponen unas tablas para que no fuera cayéndose de un lado para otro, lo lanzan a lo loco y los almorávides cuando lo ven venir se creen que aún está vivo y dicen es que este tío es capaz de ganarnos a todos. Y Babieca huyen. sobrevivió al Cid, ¿no? Sí, Ah. sí, sí. Esto ahora te acabo de contar Sí, la sí. leyenda y te cuento qué pasó con Babieca. Lo que sí que es posible que fuera histórico es que cuando Valencia se rinde en 1102, Ujú, el Cid muere en 1099 ujú. y Jimena toma el control de Valencia. Y además la gobierna La viuda, la... gobierna con puño de hierro. Ah, sí. Era una mujer, una Sofía Loren. Era de Ostras, armas tomar ostras. y mantiene a los almorávides a raya durante 3 años hasta que no puede más, ya mal de víveres no pueden soportarlo. Habla con su tío, el rey, y el mismo rey le dice que la defensa que ella ha hecho, él no podría. Ujú. O sea, lo que hizo Jimena fue heroico y ha quedado ahí un poco ensombrecida por su marido. Entonces, lo que pactan con los almorávides es que abandonan Valencia, pero les dejarán partir. No habrá represalias y Jimena puede marcharse. Jimena se lleva el cuerpo de su marido montado a caballo. Ostras. Ah, y de ahí han Y sacado... parece ser que causaba bastante temor, aún ya muerto, o respeto o miedo entre los almorávides. Todavía verlo, que debían decir, este igual, igual reacciona, ¿no? Y de ahí viene la leyenda de que quedó en la memoria que habían visto al Cid muerto, pero que partía a lomos de Babieca. Don Ismael como Franco, ¿eh? Esto acojona, ¿eh? O sea, Sí, sí. y de ahí, ve usted, y de ahí han sacado lo otro, y nos han hecho creer lo otro. Claro, es que las historias se pueden empezar a contarlas de cualquier momento Sí, sí, sí. y te lo crees y ya vives con eso así, ¿eh? Babieca, para ir acabando ya, pero que quiero hablar del premio también. Sí, Babieca. Babieca lo que se cree es que llegó hasta Burgos, que es donde se exilia a Jimena, en el sentido de que ella se va de ¿De dónde Valencia. lo matan Llega, o cómo muere el Cid? según los textos, lo más importante son las crónicas árabes, que nos dan datos concretos, dicen que muere de muerte natural. De muerte natural. Pero es cierto que él tuvo alguna enfermedad crónica toda su vida, y de hecho eso está documentado, porque por ejemplo la historia Roderici, que antes te comentaba, esta biografía, hay momentos en que te dice, cuando él vivía aún en Castilla, antes de desterrarlo, Porque él nació en... no se sabe, No se sabe. se deduce que es burgalés, eso seguro, Sí, pero no se sabe y exactamente. o era de Vivar o era señor Porque de Vivar. le llamaban de Vivar, ¿no? Claro, pero es que el de Vivar probablemente se refiere a que su familia eran señores de Vivar. De Burgos. ¿Eso está en Burgos? Sí, sí, a 9 kilómetros al norte de Burgos. Ajá. Es una aldea muy pequeñita, Sí. con 150, 200 habitantes hoy día, pero tienen allí, vamos, el recuerdo del Cid está muy... Y muere de muerte natural. Sí, dicen, porque también, ya te digo, hay textos que hablan de momentos de guerra que él no pudo ir porque estaba enfermo, tenía tos, Sí. así que parece ser que podía ser algún problema pulmonar. Ya. Aquí en aquella época lo que era Castellón, Villarreal, todo esto era pantano, Ujú. humedades, mosquitos. Yo no sé hasta qué punto este clima realmente era bueno para una persona con algún problema respiratorio, fiebres. Igual fue algo así, no está documentado. Y Babieca, cuando parten de Valencia, Jimena deja el cuerpo de su marido en San Pedro de Cardeña, un monasterio precioso cerca de Burgos, que allí donde están las tumbas de los dos, porque ella murió
allí. Están juntos. Sí, ahora están los dos enterrados en la Catedral de Burgos, pero estuvieron durante 800 años hasta que llegaron los napoleónicos. Pues yo he ido a la Catedral de Burgos, he tenido que ver Sí, eso, ¿no? en el cimborrio, Ajá. justo debajo, está la lápida. Me suena. Y Babieca estaría enterrado también Babieca también, el caballo. En San Pedro de Cardeña. Muy Nunca bien. se han encontrado los restos, pero se cree que está allí. Mucho misterio aún queda para resolver. El tema es apasionante, seguiríamos durante horas, pero esto nos acaba. Rápidamente, Alfonso, has ganado un premio internacional. De hecho, Sí. es un poco el motivo de la entrevista, Sí. pero nos hemos ido a lo interesante realmente, Sí, ¿no? sí, sí. Pero el premio también lo es. Un premio internacional, ¿por qué? Pues según parece por mi trayectoria y a lo mejor quiero creer yo también, yo hasta antes de la pandemia estuve muchos años yendo a Burgos 4 o 5 veces al año, Sí. tanto por ver a los amigos que he hecho allí gracias al CID, Ujú. porque vas allí, estudias sobre el terreno, investigas y vas conociendo gente. Y evidentemente Vivar era un sitio de visita obligada. Claro. Y con la pandemia no he ido y para mí que han dicho, a ver, le damos un premio y a ver si así vuelve, ¿no? Y lo han conseguido. Pero es un premio internacional convocado Sí. por la propia localidad de Vivar. Hombre, entonces eso sí que tiene mérito, Sí, ¿no? es muy bonito porque te lo dan en casa del CID. Y es internacional porque es para todos los investigadores del mundo, ¿no? Sí, Que investiguen eso. se concede a personas o entidades que de algún modo ayudan a la difusión de la figura del CID y a Ajá. ser posible que profundicen en él. El primero que lo recibió fue don Timoteo Riaño, que ya falleció, una grandísima autoridad en la materia. Él vivía en Vivar, Ujú. pero vamos, aunque era un pueblo pequeñito, sus estudios se siguen leyendo en universidades, o sea, era un Menéndez Pidal, llamémoslo así. Sí, sí. Lo ha recibido gente de Burgos, por supuesto, que han contribuido a difundirlo, aunque sea a un nivel más local. Ujú. Pero también lo recibió, por ejemplo, Andrea Bronston, que era la hija del productor de la película del Anda. CID. Lo recibió Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez. Porque El Mundo, en su momento, el diario El Sí. Mundo, cuando él estaba allí, difundió mucho la labor del camino del CID, de esta Pues ruta de las qué honor, ¿no? Diputaciones. Tener un premio de este. Lo recibió mi maestro, Alberto Montaner, que es el mayor especialista mundial en el CID. Ujú. Y hace poco la Hispanic Society de Nueva York, que eso es como una Real Academia, que tienen un montón de manuscritos, ya no del CID, de todo lo que haya, realmente es un arca de Noé de nuestra cultura y pues ahora... ¿Ya has ido a recogerlo? No, este próximo domingo. Este próximo domingo. Sí, sí, sí. O sea, ya. Pues Sí. Te lo traeré y lo verás. venga, va. Venga, la temporada que viene queremos aquí el premio Muy bien. para arrancar la temporada. Don Alfonso, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que no pasen tantos años No, entre visita y visita. lo Va, hace- con el seguro. premio hay que venir. Seguro. Aunque sea para enseñarlo. Muy bien, Y muy bien. algunas preguntas más que nos surgirán del CID. Tú sabes que yo encantado siempre de venir aquí y estar contigo un rato. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Pues bueno, la verdad es que dices, ¿por qué haces este programa? Pues porque por entrevistas como esta, que son impagables, ¿eh? Impagables, ¿verdad, don Ismael? Me ha encantado, he aprendido cosas nuevas. Claro que sí. Y claro. buscaré, y además estudiaré un poco más la figura de Cid, De eso o se de trata. Rodrigo Díaz de Vivar. De eso se trata, de entretener y además de aprender con este programa. Por eso se llama Quadre en Blanc, porque empieza en blanc y lo rellenan los Salimos invitados. aquí todo lleno, ¿eh? El cuaderno.